volver a los orígenes del retail, ¿no? Esto ahora hay que hacerlo cuando estamos hablando de una cadena de tiendas, múltiples canales, hay que hacerlo apoyado en tecnología. Entonces, yo creo que va a ir a más y que todo negocio va a buscar esto. Quiero poder tener una gift card omnicanal, quiero crear promociones personalizadas. ¿Qué necesito? Lo primero que necesitas es tener una estrategia de cliente. Y hay como servicios, digamos, de largo plazo. Tú estableces un programa, por ejemplo, de puntos o de cashback y normalmente los retailers no lo están tocando todos los meses. Y eso lo mantengo a lo largo del tiempo porque tiene sentido que sea algo como de largo plazo. Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón. Marketing for E-Commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Hola marketer, iniciamos nuevo curso del podcast. Esta temporada 25-26 será ya la octava, que se dice pronto. Empezamos a mid-season en marzo de 2019 y desde entonces nunca hemos faltado a nuestra cita de los lunes, como has visto con nuestras interesantísimas tertulias, incluso en agosto. ¿Cuál fue tu favorita, por cierto? Dale al pause y me lo cuentas en comentarios. No es que quiera alimentar el beef de si te gustaron más las de Yara o las mías. Guiño, guiño. Si algo tengo muy presente, y salió el tema en la primera de las tertulias de agosto, una de las mías, la del estado del e-commerce en España, es el encarecimiento de los costes de captación online. Así que estoy como muy concienciado de buscar formas de trabajar lo mejor posible la fidelización, ese mimo a los clientes actuales. Por esto, lié a José Manuel Maseda, cofundador y director de marketing y ventas de Wapping, para arrancar este curso. Wapping es una plataforma focalizada en hacer maravillas de fidelización omnicanal para marcas de retail, es decir, idealmente marcas que tengan un tamaño que justifique la inversión, 20 tiendas o 500.000 de usuarios en su base de datos, según le llegué a sonsacar a lo largo de la entrevista. Seamos así de grandes o más pequeños, nos dan una interesante conversación aprovechable para responsables de marcas de cualquier tamaño sobre cómo hacer un plan de fidelización y los distintos tipos de acciones que se pueden poner en marcha. Así, al acabar el podcast, ya podrás marcarte el potentísimo objetivo que ellos suelen conseguir, aumentar más del 20% tanto el ticket medio como la frecuencia de compra de sus clientes. Vamos con ello, pero antes... En la lucha contra los altos costes de captación está al final el optimizar todos los pasos desde que el usuario entra en contacto con la marca, desde que llega a la web. Para ello, el funcionamiento del buscador de la tienda es clave. Porque ¿cuántas veces te han recomendado algo que no te gusta? Un buen cross-selling es más que relacionar productos similares. Con DoFinder, las recomendaciones son en tiempo real, combinando productos vistos, patrones de compra y búsquedas previas para una personalización completa. Además, con más de 10.000 e-commerce optimizando su búsqueda y descubrimiento con DoFinder, su sistema aprende cada día para afinar aún más las recomendaciones y aumentar tu conversión. Así que impulsa tus ventas con recomendaciones inteligentes. Vete a dofinder.com. Marketing for E-Commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. José Manuel Maseda, muy buenas. Hola, buenos días, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un placer volver a tenerte por el podcast que estábamos haciendo aquí memoria y habías pasado con como allá por marzo 2021, es decir, apuntadlo si queréis revisitarlo, es el capítulo 103. Claro, a lo tonto han pasado 4 años sobre Wapping desde aquel momento. ¿Cómo dirías que ha evolucionado vuestro proyecto desde entonces? Pues la verdad es que ha evolucionado, digamos, tanto en el ámbito del producto, ¿no? Con nuevas funcionalidades, innovaciones. eh, Hemos crecido sobre todo el producto en dar mucha más profundidad en la data de cliente, en convertirnos en un verdadero CDP para retail omnicanal, ¿no? Siempre como ya comentamos en su día, con una especialización clara hacia retail, ¿no? Somos un producto para conocer, gestionar y fidelizar clientes en entornos retail y preferentemente en un retailer que tenga tiendas físicas, ¿no? Además de su canal e-commerce, que también pues suele ya estar presente en todos los retailers, ¿no? Entonces, en ese ámbito de la visión del cliente en un retailer omnicanal se ha profundizado en mucha funcionalidad,
en cuanto a inyectar en la herramienta no solo comportamientos transaccionales, sino otro tipo de comportamientos del cliente que no se pueden beber directamente de las compras o de las interacciones de compras, devoluciones. También en el ámbito de los servicios de cliente, todo aquello que el retailer puede construir para conectar y fidelizar más a ese cliente. La segmentación de clientes ha evolucionado hacia algo mucho más potente, mucho más preciso, y también en el ámbito, por ejemplo, de nuevos canales de comunicación, como fue la incorporación de WhatsApp hace ya 3 años, si no recuerdo mal, como Mm. un canal de registro del cliente y de interacción del cliente y de comunicación con el cliente. Y en cuanto al mercado, lógicamente, pues hemos crecido en clientes en los dos mercados en los que estamos principalmente, que son España y México, pues han empezado, han confiado en nosotros, eh, pues cada vez más marcas en el mundo de la moda, de la alimentación, de la perfumería, en distintos ámbitos, siempre en ese ámbito retail, como decimos, ¿no? Vale, has dicho un palabra, y si me intento tratar de traducirlos para que la gente no se nos quede atrás, que es lo de CDP, Customer Data Platform. ¿Podrías explicar un poco para quien no esté acostumbrado a esos términos, qué vendría a ser ese CDP? Sí, realmente es la gestión, es la herramienta que permite tener unificados los datos de cliente, consolidados y fiables, para a partir de ahí poder realizar, por un lado, analíticas y por otro lado, audiencias o segmentaciones de cliente, ¿no? Y esto en sí mismo es un concepto que, digamos, es transversal o puede aplicar a muchos negocios, no solo al negocio retail, ¿no? Pero cuando se lleva al ámbito retail, eh, pues cobra, digamos, o necesita de una aproximación, a nuestro entender, específica, ¿no? Que raramente o muy difícilmente se cubre con, digamos, aproximaciones más generalistas, ¿no? El retail, como a diferencia de muchos otros sectores, tiene particularidades en la interacción del cliente, que lo hacen que tanto en la captación de datos de cliente, en el registro, digamos, del cliente en la marca, ¿no? Como en asociar todo ese comportamiento del cliente en un retailer omnicanal, tiene particularidades que requieren, a nuestro entender, de soluciones específicas para este ámbito, que con aproximaciones más generalistas pues no se cubren bien, ¿no? Entonces, el CDP para retail es poder tener identidades de cliente fiables, data de cliente agregada en automático, sin procesos de unión y depuración, así al menos es como Mm. lo hemos aproximado nosotros, para tener esa visión global del cliente con todo su comportamiento, qué compra, dónde compra, cuándo compra, eh, qué visita, qué otros comportamientos no transaccionales realizan ese retailer, qué notificaciones se le envían, etcétera. Una visión, digamos, global del cliente que permita analizar y segmentar. Y en nuestro caso, además, con el motor de loyalty que incorpora la propia herramienta, transformar esa data después en acción, ¿no? Mm. Entiendo que has mencionado mucho, ¿no? La parte de estamos enfocados a retail y ahora mencionabas esas diferencias que tiene el retail de otros proyectos. Eh, Me interesaba un poco profundizar aquí, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia en la práctica a una empresa de retail de una que no sea retail? Entiendo que en la práctica me visualizo en algo muy obvio, era lo que decías de que seguramente la gente se registre mientras está pagando, ¿no? Es decir, que la típica de ¿tienes la tarjeta del Springfield? Y que te digan, pues no, pues espera, la hago y consigo un descuento, y que eso es, entiendo que vuestra plataforma prácticamente se instala en la tienda física para que esto pase, o cómo hacéis. Sí, sí, digamos que las diferencias frente a otros negocios, imaginemos una empresa que vende telecomunicaciones, televisión, teléfono, internet, o que vende seguros, o que vende, o un banco, o una que vende servicios de electricidad, o ya no digamos un B2B. En todas estas empresas, digamos, el registro del cliente se realiza de una forma, digamos, tranquila, ¿no? Siempre hay un usuario del otro lado de la empresa, ¿no? Que registra los datos del cliente y te piden todo lo que necesite, muchas veces incluido el DNI, el número de cuenta para pasarte los Claro. cargos. Es un registro, digamos, tranquilo, en el que hay tiempo, en el que no tiene que ser tiempo real y en el que es un proceso, ¿no? En retail esto se tiene que realizar de otra manera. El cliente es una venta mucho más transaccional. Yo entro en una tienda o entro en un e-commerce y me Ujú. gusta algo, lo compro. Si yo quiero
tener, por un lado, clientes fiables y por otro lado, poder sobre esos clientes, sobre ese dato de cliente, agregar todo su comportamiento, tengo que tener ya resuelto, en primer lugar, de forma distinta a cómo se necesitan otros negocios, cómo gestiono esas identidades de cliente. Esos registros multicanal u omnicanal en tienda, en WhatsApp, en e-commerce, que aseguren que es uno único, que no existan duplicados y además que eso se haga de una forma automática. No puede ser un proceso de merchant curation, ¿no? Como muchas veces se ha querido tratar, en el que de alguna forma se corren procesos semiautomáticos, una herramienta que me intenta unificar al cliente por el email, por el teléfono, por el nombre y me quedan siempre un 30% de ellos duplicados que no sé qué Ujú. hacer, que tienen múltiples cuentas, ¿no? Esto tiene que estar asegurado a nuestro entender desde el principio. Y este es el primer aspecto que resolvemos, ¿no? Es una diferencia muy grande en retail y más en retail omnicanal, cuando el cliente te puede interactuar y comprar por diferentes canales, gestionar esa identidad del cliente es muy distinto a un negocio B2B o un negocio B2C incluso, pero de otra naturaleza, ¿no? El retail es mucho más dinámico, presenta muchos más canales y hay que gestionar esta identidad unificada, ¿no? Ahí estaba tratando de imaginarme cómo se consigue esa univocidad, ¿no? El que solo haya una ficha por cada cliente. Entendería que lo básico sería que te pidan el email, pero podría ser que yo ponga un email en la tienda y cuando me he registrado en la web tenga otro, o me pida el teléfono, pero que tenga dos, que ya es un poco más rebuscado. ¿Cómo Sí. conseguís? Al final, ¿qué es? ¿Pedimos el DNI y así nos aseguramos o cómo hacéis? No, no, no. Realmente lo que hacemos es la herramienta valida por cualquier canal que se registra al cliente mediante un OTP al teléfono la primera vez que se une por cualquier medio. Digamos, hoy me uno un e-commerce y asocio la cuenta de e-commerce que puedo ya tener desde hace 5 años en ese negocio a un registro validado, a una identidad de cliente validada con un OTP, con un código que se envía una vez al teléfono. Mañana me uno en tienda por un formulario de registro, por el canal de WhatsApp, etcétera, y lo mismo. Entonces, creamos asociado a un teléfono validado un ID de cliente único y unimos en automático todas esas fuentes de ingreso o de registro del cliente en la marca bajo ese ID único que crea la plataforma de automático. Es decir, no delegamos en el negocio que nos lleguen silos de datos y damos un proceso de merchant curation. Empezamos un paso antes. Somos ya la herramienta que crea, que ofrece al negocio el mecanismo para crear en automático el ID único, Ujú. una por donde se une al cliente en los diferentes canales, ¿no? En la práctica, el ID único viene determinado entonces por teléfono. Un teléfono validado en todos los Validado. canales en los que el cliente se una. Un teléfono verificado, es decir, que sabemos que existe, que le pertenece a ese cliente y que ha podido verificarlo con un Que código podría la pasar, primera vez pero que se sería une. muy rebuscado que si yo tengo uno personal en el trabajo, pudiese llegar a tener 2 cuentas, pero es, insisto, muy rebuscado y Sí, exacto. Podría pasar, y de hecho a veces pasa, hay clientes que en un negocio, por lo que sea, se han registrado con un teléfono personal y otro secundario que tienen. Hoy cada vez esto, como sabemos, es menos habitual ya que manejemos dos números, ¿no? La mayoría de la el gente CEO de maneja. Astronomer tenía uno, creo, para Sí, algunas cosas que hacía. sí, bueno, puede ser que efectivamente haya usos, ¿no? En los que eso esté más justificado, no digo que no. Pero en general esto es menos habitual y en general además si hay más de un número, si hay dos números, las personas normalmente en los retailers en los que solemos comprar para nosotros nos Suele vamos a ser querer personal. registrar con nuestro teléfono personal, ¿no? Sí, sí, Lo sí. que sí asociarlo al email es mucho crear emails al vuelo es muy sencillo, como todos sabemos. Se pueden crear hoy 100 cuentas en Gmail en 5 minutos para disfrutar, como pasa, ¿no? En las aproximaciones clásicas, de 3 euros de bienvenida en un e-commerce y la gente se crea emails y resulta que al final ese negocio cree que tiene 1 millón de clientes y tiene 300.000, ¿no? Claro, claro, que el Porque email sí que es más fácil es mucho más fácil de tener varios emails, en plan @hotmail, @gmail, de lo que sea, que el exactamente. otro, sin duda. Entonces, esto al final es un sistema, ¿no? que vemos que muchos otros, digamos, negocios o están utilizando, la banca, ¿no? Los OTPs de validación Mm, de entradas a distintos servicios, al final se basan muchas veces ese doble factor de autenticación en enviarte un código a un teléfono, ¿no? Se supone que ese teléfono lo cambias poco, no lo cambias, ese número
teléfono, el terminal sí, por supuesto, y se valida con ese OTP. Pues aquí hemos hecho lo mismo, pero además esto ya lo damos en la plataforma. No es algo que el negocio tenga que montar en su e-commerce, en su punto de venta de tienda, sino que es parte de la herramienta. Este mecanismo de validación y de gestión de las identidades desde el inicio. Por tanto, el retailer se desentiende de esta parte y va a tener siempre en el sistema datos de cliente únicos, omnicanal y validados, 100% válidos. ¿Y qué situación os soléis encontrar? Es decir, yo veo claro el potencial de esto, en plan que al final es una forma de fidelizar, lógicamente, de que así que consigues que alguien te deje sus datos, no solo ha comprado, sino que tienes una forma de recontactarlo y reactivarlo. Eh, ¿Esto ya se entiende? Es decir, ¿los retailers es una estrategia que tienen clara y por la que apuestan o aún estamos como muy verdes en esta parte? No, no, cada vez se entiende más claramente. Es decir, em, o sea, lo que nos solemos encontrar es este problema, este primer problema ya de inicio, ¿no? La data de cliente no es fiable, no hay clientes únicos, no está consolidada, además, y hay una amalgama de soluciones que manejan silos de cliente, pero realmente no hay un punto donde tenga garantizada la identidad del usuario y pueda gestionar de verdad clientes únicos, ¿no? Entonces, Hmm. esto es lo que nos solemos encontrar, pero sí existe la necesidad, claramente. De hecho, luchan, ¿no? Diría, eh, porque veo que es una lucha continua por intentar conseguir esto, montando equipos de datos que extraen de aquí, que intentan unificar en esta otra herramienta, que intentan conseguir esto, ¿no? Esta necesidad existe. Lógicamente, si quieres gestionar clientes, necesitas poder asegurar que los datos que manejas sean válidos, que sean fiables y que estén unificados, ¿no? Entonces, la necesidad es clara y lo que nos encontramos es que, bueno, en la mayoría de los negocios esta es una tarea pendiente de realizar, a pesar de que tengan ya implantadas soluciones muchas veces de automation, de marketing, ¿no? En el que al final también de alguna forma hay unos clientes, una base de clientes o de contactos detrás, o incluso soluciones de loyalty, ¿no? Pero muchas veces no está bien resuelto la identidad del cliente. Para nosotros todo comienza por aquí, es decir, a partir de aquí construimos todo el resto de servicios de la plataforma, pero todo comienza por ofrecer ya esa identidad única del cliente y fiable, ¿no? Sí, que al final la gente muchas veces en ese estrés, ¿no? De conseguirlo cuanto antes, ponga más foco en acumular datos y después se da cuenta de que al final está reimpactando a la misma persona varias veces o que no son los datos igualmente o suficientemente fiables, ¿no? Totalmente, exacto. Esto pasa mucho, ¿no? Tengo datos, pero no son fiables, por tanto, no sé si tengo 1 millón de clientes o 700.000 clientes únicos. Mm, Es el primer. Oye, pero realmente ¿cuántos tengo? ¿Cuántos son clientes o cuántos de esto está duplicado, triplicado? Te digo, nos hemos encontrado casos de negocios en el que un cliente, aparentemente, ¿no? Por el tipología de nombre, apellidos, tal, cuando los negocios hacían el análisis, creían, nos decían, oye, queremos que este cliente está 84 veces. Recuerdo el otro día, hace 2 semanas, me decían en México, precisamente, creemos que tenemos un cliente que está 84 veces. De duplicados, cientos de miles, ¿no? Y ya. entonces, esta data es. Entonces, no se trata de acumular datas, no porque además eso tiene muchos problemas. Primero, que lo que decimos, no te puedes fiar de ese dato. Segundo, que estás enviando correos muchas veces que no llegan a ningún sitio, pagando por Ya. ellos, o comunicaciones que pagas por ellos. Ya no digamos si son a veces correos que ni se verifican, ¿no? Que te bajan el rating Mm. de tu dominio y te lo clasifican como spam los motores y acabas siendo un spammer, ¿no? Entonces, hay muchos problemas a la hora de si no se gestionan datos fiables, ¿no? Me quedé clavado con la duda que te comentaba antes de hasta qué nivel os integráis con el retail, ¿no? Es decir, que si realmente el software de Wapping es al final lo que tiene en la pantalla la persona que está atendiendo en la tienda o tienen su web propia, pero os integráis dentro de su web o cómo va. Sí, realmente es una integración en todos los canales de venta que tenga el retailer, ¿no? Entonces nos conectamos al e-commerce con un conector nativo para los 5 principales grandes plataformas Ujú. de e-commerce del mercado. Tenemos conector nativo hecho por nosotros y es una conexión en 2 vías en el e-commerce. Una, presentar lo que llamamos el wallet, la cartera de servicios del cliente integrada en el propio e-commerce.
en el usuario, en la navegación del usuario, y dos, la aplicación de todos los servicios, beneficios, promociones, gift card, todos los servicios de Wapping en checkout, una aplicación sin fricción, transparente en el propio checkout. Cuando el cliente está cerrando el ticket, está haciendo la totalización del ticket, se inyectan todos los servicios, beneficios, promociones, etcétera, que tengan que aplicar ese cliente. Y Claro. entienda exactamente lo mismo. En el propio software de punto de venta del cliente, no un software aparte, se Vale, vale. integra la aplicación de servicios. Es decir, el negocio está totalizando el ticket del cliente, el cliente simplemente se ha identificado por alguno de los múltiples métodos que hay, desde el WhatsApp, desde la app, desde donde sea, desde un Mobile Pass, en Google Wallet, Apple Wallet, y directamente en ese checkout, en la pantalla del POS, del punto de venta del negocio, se inyectan y se calculan todos los beneficios, servicios que tiene ese cliente. En la línea 1 aplica 5 euros de promoción, suma X cashback, canjea X cashback que tenía acumulado, paga con gift card, dispara un sorteo, todos los servicios se aplican sin fricción durante el proceso de checkout. Vale, es decir, que se integra con el software que tenga el cliente, no se crea un software aparte para ellos. No, nos integramos con el punto de venta que tenga, sea el fabricante que sea, y ahí tenemos Vale. pues Acabas de decenas de matar otra ejemplos. de las dudas que me estaba despertando, que era, ¿y cómo es? ¿No? Es decir, que yo automáticamente estaba imaginándome la mítica tarjeta como tarjeta de débito que te dan en la tienda. Y ya me has dicho que hay alternativas. ¿Vosotros hacéis también, en plan, si yo te digo, yo quiero mi tarjeta física, ¿eso lo hacéis? ¿O ya es como, no, integrémoslo en wallet o como lo soléis recomendar? Nosotros tenemos, digamos, creo que todos o la mayor amplitud de métodos de identificación del cliente que hoy en día se usan, ¿no? Desde la propia app de la marca, desde el wallet, en el Mobile Pass de Google Wallet o Apple Wallet, desde el WhatsApp de la marca, el cliente puede identificarse, generando una tarjeta física desde la propia plataforma de Wapping. El cliente puede generar un lote de 100.000 tarjetas físicas y dedicarlas a entregar a clientes. Suelen ser clientes poco digitales, ¿no? Tenemos Ya. negocios que lo utilizan para esos clientes más mayores, que ni siquiera quizás tienen un teléfono móvil, o si lo tienen no van nunca a tener una app, o van a tener un Mobile Pass de Google Wallet o un WhatsApp, ¿no? Entonces suelen ser, es verdad que en España, en México es un poco diferente la situación porque todavía se usa mucho más la tarjeta física, pero en España la tarjeta física como método de identificación se usa muy poco. Tenemos 4 o 5 negocios que lo utilizan y la sacan solo en aquellos casos en el que el cliente no es nada digital, digamos, ¿no? Entonces, soportamos todos estos métodos y otros que vengan. Es decir, dentro de un año vendrá, o dentro de dos, se habla el ID único de cliente europeo, ¿no? Para realizar trámites en la administración, incluso en empresas privadas. Se habla de este proyecto que están construyendo. Pues eso podrá ser un identificador de cliente único, validado por esa tercera parte, quien sea, que puede estar asociado a ese cliente en el negocio. Y será un método de identificación más que habremos de soportar. Pasado mañana se pondrá el reconocimiento, no lo sé, por venas de la mano, ¿no? Un escáner de venas de la mano, lo que sea. Pues será otro método de identificación. Aquí lo importante es tener asociada un registro de cliente único, y después puede tener ese cliente único validado, sí que puede tener diferentes métodos de identificación. Será una tarjeta física, o será un escáner de venas de la mano, o será, como es hoy en día, una app, un WhatsApp, etcétera, ¿no? No espero menos que lectura de córnea de Wapping, por favor. Bueno, sí. No, quiero decir, muchas de estas soluciones vendrán dadas por terceros. Nosotros lo que sí tenemos es la capacidad de asociar lo que llamamos esos third party IDs a ese cliente, ¿no? Esos IDs que vienen generados por una tercera parte, a ese cliente como método de identificación. Y esto nos garantiza que soportamos, digamos, los estándares que hay hoy en día y los nuevos que pueden llegar, ¿no? Claro. Entiendo que al final es como bastante diferente, porque al final estaba cotillando vuestra web y claro, veo Roberto Berino, que es moda, entre comillas, un poco premium, o Gadis, que es un supermercado de la compra del día a día. Em, claro, lo que tiene que ver con la instalación, puedo imaginarme que sea relativamente parecida, ¿no? Al final se integra en la web, se integra en los retails, hasta ahí todos amigos. Pero el uso que después le va a dar un Roberto Berino y el que le va a dar Gadis en el día a día, ¿no? A nivel de qué tipo de campañas apliquen, entiendo que es muy diferente. Esto al final, ¿vosotros lo dejáis como más de mano del cliente que haga lo que tenga que hacer o dais cierta asesoría de cómo utilizar la plataforma?
Sí, efectivamente, ¿no? El uso, la conexión es la misma, ¿no? No hay diferencia Mm. entre un retailer de moda, uno de joyería o uno de alimentación. Hay que desplegar en el módulo en el e-commerce, nuestro módulo en el e-commerce, y hay que integrar con su sistema de punto de venta, ¿no? Básicamente. Em, el uso es distinto, efectivamente, y esto depende del sector, porque efectivamente hay, digamos, dinámicas, ¿no? Que se enfocan más o que encajan mejor en un determinado subsector del retail que en otro, ¿no? Pero también viene muy determinado por la estrategia, ¿no? Al final todo esto tiene sentido cuando hay una estrategia de cliente detrás. Muchas veces nos dicen, oye, ¿qué necesito para empezar a utilizar todo esto, ¿no? Yo quiero tener el registro por WhatsApp, quiero tener el cliente único con toda su visión 360, quiero poder lanzar un programa de cashback, quiero poder tener una gift card omnicanal, quiero crear promociones personalizadas. ¿Qué necesito? Lo primero que necesitas es tener una estrategia de cliente. ¿El día uno vas a tener la estrategia súper afinada? No, no se trata de eso. Se trata de empezar por decir, oye, ¿para qué quiero estos datos de cliente? Primero, ¿los quiero para conocer al cliente, sí o no? Conocer al cliente ya es un valor, pero después lo siguiente que te va a surgir es, una vez le conozco y soy capaz de, además, crear perfiles, crear audiencias de cliente, los que vienen mucho, los que vienen poco, los que me compran solo en rebajas, los que me compran trajes, los que me compran vaqueros, una vez creo sus perfiles, ahora, ¿qué quiero hacer con ellos? ¿Cómo consigo que eso me convierta en más fidelización y al final en más ventas, un cliente más recurrente, etcétera, ¿no? Entonces, es definir la estrategia y a partir de la estrategia se derivan pues un poco ya cómo lo aterrizas en lo que nosotros llamamos los servicios que vas a ofrecer a ese cliente. Oye, voy a basarme mucho en promociones personalizadas, voy a basarme poco en promociones personalizadas, más en programas más experienciales, voy a utilizar para dinámicas de activación de tiendas en horas bajas, porque es un problema que tengo. Es decir, partiendo de la realidad del negocio y de la estrategia de cliente que quieran definir, pues se deriva digamos, un enfoque u otro. Nosotros no operamos la herramienta del retailer, la operan ellos o su agencia de marketing, hay las dos versiones, pero sí recomendamos lo que vemos que funciona bien en otros negocios similares, ¿no? Y en alimentación hay ciertas estrategias que funcionan muy bien, en perfumería hay otras, en moda hay otras, y este asesoramiento lo damos, pero no operamos la herramienta, porque esto no es el típico, digamos, no es una solución orientada a crear el típico programa de loyalty clásico que no se mueve en años. Te doy un cashback o te doy unas recompensas y esto no lo toco. Es mucho más dinámico, ¿no? Mm. Permite en minutos crear y poner a disposición servicios, acciones, promociones, beneficios hiperpersonalizados, ¿no? Me quedo con lo de asesoramos pero no operamos, como escuchamos pero no juzgamos. Eh, pero claro, es que al final era un reto interesante, ¿no? Porque realmente vuestra herramienta cobra valor cuando sabes qué hacer con ella. Y entiendo que uno de los hándicaps estaría en el que, lo mítico, ¿no? Muchas veces gente que compra una herramienta muy potente, pero la aprovecha solo el 15%. Ahí entiendo que acabáis asesorando, que en teoría muy probablemente no debería ser vuestro papel, ¿no? Porque oye, yo he hecho una herramienta tecnológica, aquí la tienes, opérala. Idealmente estaréis encantados cuando viene de mano probablemente o de un cliente muy experto o de una agencia que sea experta porque van a saber ya de primeras qué partido sacarle, pero que después a veces os pasará eso que dice, ¿no? Hay que recomendar porque si no es que igual no me la compra o no va a renovar y hay que estar un poco ahí proactivos en la parte de noto que estás infrautilizándola. Haz esto, hombre, que si no Sí, sí, a veces toca esto y encantados de hacerlo además porque queremos que los clientes saquen el máximo provecho, ¿no? Cada vez menos, te diría, Rubén, Ujú. cada vez vemos más Qué bueno. madurez, sí, 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 cada vez vemos más madurez en los clientes, ¿no? Hay, hay un tipo de cliente, ¿no? Que es el que ya intentó hacer todo esto, o sea, tenía una idea o tiene una idea de lo que quiere hacer con los clientes, de lo que quiere montar en un programa de servicios, de beneficios, de loyalty, digamos, y por lo que sea, ¿no? Porque no disponía de muchas veces de la herramienta adecuada y era una amalgama de soluciones que implicaba múltiples equipos, procesos muy largos, no lo ha conseguido, pero tiene claro la estrategia. Es un cliente, digamos, muy bueno en el sentido de que tiene claro lo que quiere hacer,
lo ha Solo le intentado, no faltaba lo la ha. herramienta que le permitía hacerlo. Sí, digamos, lo ha intentado, ha luchado contra esto y al final, pues de alguna forma, bueno, pues le podemos aportar esta facilidad para que lo consiga, ¿no? Otras veces, cada vez menos, como digo, pues hay que empujar un poco más en el sentido de, oye, esto está funcionando bien en negocios similares, os recomendamos este tipo de dinámicas, este tipo de acciones, este tipo de segmentaciones, este tipo de promociones, este tipo de actividades, ¿no? Pero, como digo, cada vez menos, ¿no? En todo caso, lo que se trata es de que saquen el máximo provecho. Y hay una cosa, ¿no? Volviendo a la especialización en retail, que todo lo que hay en la herramienta, todo tiene sentido para un retailer, ¿no? Todo. Podrán utilizarlo al 80 o al 90 o al 95, pero todo lo que hay ahí tiene sentido. Y casi siempre, antes o después, pasados unos meses, acaban haciendo uso de prácticamente el 100% de la herramienta, porque todo está pensado para retail. No hay nada que no encaje en un negocio retail. Y ahí, digamos, no se separa tanto por verticales. Las necesidades de poder lanzar una promoción. El otro día, un cliente, ¿no? Que tiene un retailer grande de panadería, pastelería y cafeterías, ¿no? Tiene una cadena importante, sobre todo en Madrid y Barcelona. Quería lanzar un servicio, ¿no? En el cual el productos, digamos, perecedero que le quedaba en la última hora media hora del día, que pudiese Ajá. sacarlo a sus clientes más habituales con un beneficio, con un descuento Con importante, ¿no? descuento. El famoso, que hay herramientas que ya ofrecen esto, pero hacerlo él Sí, directamente a través de su programa de loyalty, de su programa de clientes, ¿no? qué bueno. Pues esto pues lo puso en marcha en 10 minutos, ¿no? Algo que para él le está arrojando pues un valor importante, también de cara a sus clientes, pues es una conexión mayor con la marca, una fidelización. Hay múltiples casos, ¿no? De uso dependiendo del retailer y de la necesidad que tengan, ¿no? Pues profundicemos ahí. Vamos a ver un poco lo de múltiples casos, porque me estás generando mucho FOMO, me estás contando así a lo tonto esta idea, esa idea. Entonces, intenta decirme, ok, soy un retailer. Entiendo, primera pregunta sería, ¿esto vale o tiene sentido o es escalable para, si tengo una carnicería, tiene sentido que me monte eh, un sistema de fidelización con Wapping, o hay, como quien dice, un mínimo para que tenga sentido por el coste de la plataforma o lo que sea? Un mínimo de tiendas. Sí, normalmente, o sea, no estamos enfocados a un negocio, digamos, pequeño que tenga, pues eso, digamos, una tienda o un e-commerce solo. Emprendedor autoempleo que tiene solo un local no es el cliente tipo de Wapping. No es el cliente tipo, no, Ese que se le ocurra con honestamente. WhatsApp directamente. No, vamos a ver, al final estas herramientas, tú lo decías antes, ¿no? Digamos, pueden ofrecer mucha potencia, pero tienes que estar en el punto de madurez de Mm, empresa, en el punto de, digamos, es decir, no se puede subir al escalón 3 sin pasar por el uno y el 2, digamos, no es mm. aconsejable. Entonces, tienes que estar en ese punto de madurez que normalmente se alcanza cuando ya, digamos, tienes una masa crítica de clientes, cuando necesitas gestionarlos, porque sabes que ahí hay un potencial muy grande para crecer en ellos, ¿no? Y todos sabemos que es más fácil, ¿no? Vender a un cliente que ya nos ha dado la oportunidad de conocerle que captar a uno nuevo, ¿no? Entonces, pero ya necesitas esa masa crítica, ese punto de madurez de empresa para poder decir, oye, necesito implementar una estrategia de clientes y una estrategia de servicios de cliente que me activen y fidelicen a ese cliente. Entonces, vamos a un segmento de negocio que ya tiene normalmente una cadena de tiendas, no hay un número exacto, ¿no? Pero que está en ese punto de madurez. Quizás ya con 20 tiendas, 30 tiendas, muchos ya tienen ese punto de madurez. Normalmente van a tener también su e-commerce, van a ser omnicanal, Mm. y ya está en ese punto de madurez y dice, coño, ya tengo una masa de clientes, 500.000, 1 millón, 50 millones de clientes que ya necesito gestionar, ¿vale? Y necesito poder conectar mejor con ellos, impactarles con personalización y al final conseguir esa fidelización, ese retorno, ¿no? Perfecto, ya me has dado un dato por lo menos, otra cosa que sea flexible, pero en torno a mínimo de 20 tiendas más e-commerce para que sea omnicanal y 500.000 clientes, de ahí para arriba. No, algunos tienen menos, no todos Ya, ya, ya. nuestros clientes manejan una base de 500.000 clientes, ¿no? Algunos manejan menos, ¿no? 100.000, no recuerdo exactamente los datos, pero Ahí hay que estar en ese punto de madurez, ¿no? le llamas clientes a que hayan comprado, porque es cierto que si ha pasado por la tienda y ha dado sus datos, es
99% porque ha comprado. Pero a veces puede pasar que en el e-commerce sí que se capte el dato y sea precliente, ¿no? Sea típico de te consigo el email como una microcompra sin haber comprado. Eso lo Sí, contaríamos no, en esa base de datos, ¿no? eso lo contaríamos en esa base de datos. Puede no haber comprado y haber hecho, digamos, un registro, ese Sí. registro inicial, esa validación en la marca es un cliente con Email potencial en de la base de compra. datos, por decirlo simplificado. Exacto. Vale, imaginemos que tengo esta cadena de tiendas de por lo menos 20, medio milloncito de clientes o base de datos. He ordenado ya la información. ¿Qué? ¿No? Es decir, ¿qué se hace? ¿Cuáles son las acciones o tipos de dinámicas que habitualmente os suelen funcionar bien? Como que esto hay que hacerlo sí o sí. Sí. Hay, la verdad, bastantes dinámicas, ¿no? Lo Me vale que me primero, digas, el menú sí, de las acciones que hay en Wapping es este. Haz dinámica, dinámica, dinámica. sí, sí. Digamos, hay como nosotros llamamos servicios a todo aquello que puedes ofrecer a un cliente, que el negocio puede ofrecer, que entra en la cartera de ese cliente. Recordemos que al final llamamos cartera o wallet de cliente a ese lugar que está en donde está el cliente, en el e-commerce, en la app, es su cartera en el negocio, su cartera en esa marca donde tiene sus promociones personalizadas, sus programas de reward, de recompensas si los hay, su cashback si lo hay, su programa de gift card con sus gift cards si las hay, donde las envía, las recibe con dedicatorias, sus tickets digitales agrupados omnicanal, ¿no? Es esa cartera del cliente en el negocio, ¿no? Entonces, a eso llamamos cartera. Y lo que entra en esa cartera son servicios, llamamos, ¿no? Puede ser una promoción, puede ser un cashback, puede ser un sorteo, puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué dinámica? Hay como servicios, digamos, de largo plazo, ¿no? Que muchas veces se establecen de largo plazo. Tú estableces un programa, por ejemplo, de puntos o de cashback y normalmente los retailers no lo están tocando todos los meses ni todos los años, ¿no? Y es, oye, pues quizás lo establezco basado en niveles de membresía, en función de importes de compra, etcétera, y a unos les doy A los otros B y a otros C, y eso lo mantengo a lo largo del tiempo porque tiene sentido que sea algo como de largo plazo. Hay servicios como más Por entendernos, dinámicos. sería el equivalente a los puntos de Iberia o a Exacto, Eroski, exacto, ¿no? exacto, a los puntos o a un cashback, ¿no? Que suele hoy en día casi, sobre todo entre la gente joven, funcionar quizás mejor el concepto de cashback, de verlo ya en moneda, que Verlo en euros en vez de puntos, ¿no? verlo en Tengo euros acumulados 12 euros para la siguiente compra. exactamente, exactamente, ¿no? Esto sí que vemos que suele funcionar mejor que los puntos, ¿no? El punto siempre te queda la duda muchas veces de la conversión, sobre todo Mm. cuando no lo tienen anunciado claramente, ¿no? A mí Pero me bueno, pasó sea con los como sea, puntos de ¿no? Iberia. Pensé que Sí, tenía un sí. capital infinito y no era para tanto. Exactamente. Tienes un capital a veces acumulado en puntos en un negocio y al final, como la conversión la manejan por detrás, no es fácil, ¿no? Pero bueno, sea como sea. Hay otros servicios que son como más dinámicos, pero no de todas las semanas. Imaginemos un programa de recompensas. Oye, voy comprando y acumulando compras en lo que sea, en la categoría de cosmética y me acabo llevando gratis un neceser, ¿no? Cuando acumulo X hitos conseguidos, ¿no? Suelen ser servicios de temporada que cambias dinámicamente, pero no todas las semanas. Ya no digamos servicios, digamos, que hay en la plataforma también estáticos de largo plazo, un programa de gift card. ¿Quiero un programa de gift card omnicanal? Sí. Ok, pues defino unos niveles de gift card y normalmente de tarjeta de regalo, perdón, y eso ya no lo estás cambiando diariamente, ¿no? Y hay después servicios Ahí mucho gift más card, por no dinámicos. perderme, entiendo que en Sí. gift card sería lo de que tú puedas comprar una tarjeta para darle a otro, ¿no? De Exacto, regalo de compras una cumpleaños y así. tarjeta, exacto, compras una tarjeta, que es un saldo en el negocio, ¿no? Que yo compro y desde mi cartera, con una dedicatoria personalizada, la envío a otra persona. Ese saldo lo recibe esa persona en su cartera a una fecha, a un día y hora programado con esa dedicatoria personalizada, ¿ok? Y lo Qué puede bueno. disfrutar en ese negocio, ¿no? Esto es algo que muy potente, ¿no? Que como todo servicio funciona omnicanal y esto es la gracia, ¿no? Funciona exactamente igual en tiendas e-commerce. Es un saldo de cliente que puede utilizar indistintamente En en la los tienda canales que online o quiera, en la ¿no? tienda física. Exactamente, ¿no? Y después hay servicios mucho más dinámicos, por ejemplo, el motor de promociones, ¿no? En el que, digamos, esto ya permite crear de forma muy ágil, en minutos, como cualquier otro servicio, promociones que duran un día, 72 horas, una semana, 15 días, y como todo servicio de forma personalizada. Entonces aquí se abre un abanico muy grande, ¿no? Porque cuando tú combinas la capacidad de segmentación de clientes, los que me compraban vaqueros en los 2 últimos años y esta temporada no me los han comprado.
los que me compran Carolina Herrera y no me compran, los hombres que me compran y no me compran el masaje. Para ellos les incentivo con un 10% o 10 euros de descuento en el masaje. Las horas valle que quiero potenciar, los que me compran solo en promociones y quiero traerlos a otras horas. He abierto una tienda en Zaragoza donde tenía clientes online, pero no tenía compradores en tienda, los quiero llevar a tienda. Claro. Tengo horas valle en tiendas en determinadas tiendas concretas que no soy capaz de mover. Tengo clientes que me compran productos sin gluten, por tanto, deduzco que son celíacos. Tengo un nuevo producto introducido en pasta que quiero que prueben, que es sin gluten. Tengo los que me compran esta marca en concreto de detergente, pero no me compran el suavizante. Es decir, hay miles de casos de uso en los cuales en minutos eres capaz de crear la audiencia y crear la promoción o el beneficio específico para esa audiencia, que entra en su cartera y ya, sin hablar con nadie más, y esta es la gran diferencia, sin que marketing o quien cree ese servicio hable con IT, hable con e-commerce, sin crear cupones en el e-commerce, sin cambiar precios en el post, sin tocar nada más, ya está funcionando en modo pasarela de servicios. Esto es la gran diferencia. Em, Esto me despierta otras dudas, ¿no? Porque sí, una forma sería, oye, el motor de promociones para mí es como donde vive al final el cliente, ¿no? Es decir, que todo lo anterior es como, vale, lo planteas al principio y se queda funcionando casi de forma automática, maravilla, queda a disposición del usuario para que lo use cuando necesite, pero aquí está la chicha de voy a segmentar y a lanzar una promoción. Ese lanzamiento de promoción, tal y como dices, puede aparecerle automáticamente en En su su cartera, wallet, en digamos, su wallet, pero exacto. también le podéis hacer un push, ¿no? Un envío de email o por WhatsApp o whatever. Exacto. Una cosa es el servicio, es decir, la promoción, para que cuando él vaya a comprar, o sea, primero que la tenga en cartera y la pueda visualizar, ¿no? Y Mm, después, sobre todo, que cuando vaya a comprar a ese e-commerce o a esa tienda, le apliquen automático. Aquí está la gran diferencia, ¿no? Que se crea solo en Wapping y al funcionar como una pasarela de servicios, que el POS o el e-commerce llama en tiempo de totalización del ticket, en tiempo de checkout, mm, le calcula al motor el servicio, no le informa de que tiene esa promoción, sino que lo calcula el motor. Por eso el servicio es independiente de que esté en una caja, de que esté en el e-commerce, de que esté mm, en un self-checkout que tiene otro software o de mm. que mañana esté en una venta telefónica. Eso es y después está cómo informo al cliente de que le acaba de entrar una promoción exclusiva en su cartera y ahí soportamos diferentes medios de comunicación, push mobile, SMS, WhatsApp, email, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, entonces, ahí asumo que hay descuentos que podrían aparecerme al comprar casi sin darme cuenta. En plan, oye, tenía un descuento especial en productos para celíacos y de repente por comprarlo me aparece 10% y, oh, sorpresa, maravilla. Wow effect, sin duda. Y después está él, a veces, oye, nos interesa comunicarlo para forzar y animar a la gente que compre. En ese email, ¿Wapping funciona como plataforma de envío también o sincronizáis con la plataforma de envío que tenga el cliente? Nosotros funcionamos como plataforma de envío de todos los canales que manejamos, los manejamos directamente. Sí. Vale, vale. Enviamos, sacamos emails, SMS, WhatsApps, push mobiles, todo sale desde Wapping, ¿no? Hay algún cliente que nos ha pedido, ahora estamos iniciando un proyecto que nos ha pedido, está valorando la posibilidad de que salgan por su plataforma, ¿no? Esto puede Mm. hacerse, la Más que nada porque conectividad. podría pasar que haya que si hay cosas que salen de Wapping, a lo mejor los transaccionales puros sí que salen de la plataforma del cliente, eh, No supone ningún problema. Todos nuestros clientes porque trabajan aunque así. salga de Wapping, la estética del email es de cliente puro, ¿no? Ah, claro, claro. El email crea, el cliente, el negocio crea su plantilla de He visto email. cosas muy torticeras a lo largo de estos años. Podría pasar, a veces te llegan lo típico, ¿no? En seguimiento de pedidos es muy habitual que te llegue el X, marca de logística, que te llega email de la marca de logística y no del cliente. No, 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 pero nosotros nunca somos nosotros, Exacto. la No está el, plataforma hola, soy saca Wapping, te aviso No, de no, esto, no, es no, el no. cliente. Wapping, de hecho, no existe para el usuario final, no. No existe para el cliente de nuestro negocio, no es visible en ningún aspecto, Claro. absolutamente en ningún aspecto, ¿no? El que somos la plataforma que envía el email, que envía el push, que envía el WhatsApp,
pero eso sale de un sender, que es un dominio autenticado del propio cliente, o que es un WhatsApp verificado en Meta del propio cliente, o que es un sender de Claro. SMS o de RCS o de lo que sea, ¿no? Entonces, A día, somos el mecanismo, sí. a día de hoy, entre email, push notification y WhatsApp, ¿qué tal? ¿Cómo se reparten o qué es lo que notas que está funcionando mejor? Hombre, claramente hay dos canales, ¿no? Que son el push notification, claro, exige que tenga una app, que tenga la app instalada al cliente, ¿no? Mm, Aunque hay push también asociadas a Mobile Pass, ¿no? No tiene por qué tener app, se pueden disparar solo porque tenga un pass instalado, ¿no? mm. El push notification funciona bien, puede ser no más intrusivo, perdón, bueno, Directo. sí, más directo bueno, utilizarlo quizás con más frecuencia que otros canales. El WhatsApp es muy potente, es un canal que tiene una interacción muy alta, pero es verdad que no se puede utilizar, es decir, Meta controla mucho la tasa de rechazo del WhatsApp. Por tanto, si yo tengo 1 millón de clientes y lanzo un WhatsApp hoy a ese 1 millón de clientes de forma directa, es muy probable que tenga una tasa de rechazo superior al 4 o 5% y Meta me dé un warning y a la segunda probablemente me bloquee la cuenta o temporalmente o definitivamente, ¿no? Es muy restrictivo con las políticas de WhatsApp. Por eso nosotros aconsejamos a nuestros clientes que utilicen el envío de comunicaciones por WhatsApp a aquellos clientes que se registraron y que ya A interaccionaron través de por el WhatsApp. canal de WhatsApp, ¿no? Porque eso es un cliente que ya a- asocia que se ha registrado o que ha interaccionado con tu marca por WhatsApp, por tanto es un cliente que sabe, reconoce esa marca por ese canal y porque le envíes hoy una acción de marketing anunciando lo que tiene una promoción exclusiva en cartera, la mayoría, el 99.9, jamás te lo va a marcar como spam o te lo va a rechazar, ¿no? Mm. Entonces, así funciona bien. Hecha esa segmentación en la plataforma, segmentar a solo los que ya han interaccionado, utilizar WhatsApp es muy efectivo, Push Mobile es efectivo y el email, todos sabemos que el email sigue teniendo su efectividad, pero pasan dos cosas, ¿no? Que o estás en los 10 últimos correos que el Mm. cliente ve cuando entra en su bandeja de entrada dentro de los cientos que recibe al día, o no existes. Y aún estando entre los 10 últimos, pues cada vez somos menos propensos, sobre todo las A nuevas clicar. generaciones, a picar en un correo promocional, ¿no? Vale, entendido, muchísimas gracias. Estaba cotillando en vuestra web y llegué a una parte en la que la de Loyalty Omnicanal. Y hay como varias cosas dichas que parecen esta parte de los servicios. Está programas de ahorro, vale, programas de ahorro entiendo que sería esta parte del cashback o los puntos, ¿no? Exacto, exacto, justo. Descuentos directos, esto es que te aparezca, tienes un 5% de descuento en la próxima compra. Sí, ahí hay múltiples casos de uso, empleados, colaboradores de la empresa, acuerdos con terceras empresas que las marcas establecen. Tenemos muchos clientes que tienen decenas de programas de beneficios específicos porque han cerrado acuerdos con, depende del negocio, clubes de fútbol, asociaciones o escuelas estoy acordando de una cadena de perfumerías y de maquillaje, con Como Paco escuelas de. Perfumerías, Sí, pero no es esta en este caso, pero vale, que queda podría bien ser, la ¿ok? web. Sí, que tienen acuerdos con centros de formación de ese tipo de profesionales, ¿no? Entonces, cierran un acuerdo y todos los profesionales que se unen, llamamos a ese colectivo, y ahí hay varias formas de unirse de forma fiable, segura, pues tienen un 10% de descuento en la línea de maquillaje o en la marca de no sé cuánto, ¿no? O en todo el producto. Hay múltiples casos de uso, ¿no? Pero empleados, colaboradores, a veces estudiantes, familias numerosas. Tenemos cadenas también de retail que identifican a los clientes de familia numerosa y les hacen un descuento especial. eh, Tercera edad a veces. Bueno, creas colectivos, ¿no? Que pueden tener beneficios específicos y descuento directo suele ser uno de ellos que aplica bien, ¿no? Porque esto estaba pensando que se carga directamente lo que tiene que ver con la parte de tener que poner un código de descuento o un cupón, ¿no? Es Sí, decir, sí, que ese concepto desde que estés desaparece. logueado, ya está, Ajá, es activarlo y exacto. punto. Tú estás comprando en el e-commerce logueado, todo entra en automático en el checkout, todo lo que tengas en cartera disponible y lo tengas activado, porque hay veces que los servicios se pueden, cuando quieres, los puedes lanzar para que el cliente los active o los desactive y que le Claro. aparezca por defecto activado, es activado. A veces buscas la interacción del cliente en la cartera. Yo te mando una promoción, pero por defecto está desactivada. Si la quieres usar,
tienes un clic para activarla en tu cartera y a partir de ahí te canjea, ¿no? Mm. Pero en todo caso es una aplicación en checkout transparente y en tienda igual. Entonces no existe el concepto de cupón, introduzco un código que me envían por email, que tal, y en tienda ese código ya no funciona porque no Uf, soportamos códigos, todo eso desaparece. cupones, qué cosa tan del 2010, por favor. Duda, me vino a la mente ahora que decías de puedo identificar si hay una persona con familia numerosa, por ejemplo, ¿no? Me quedé ya clavado cuando dijiste lo de los celíacos. ¿Se pueden hacer como listas dinámicas? Es decir, que yo diga a cualquiera que me compre un producto sin gluten, automáticamente quiero que entre en la lista de celíacos. Exacto, sí, sí, todas las audiencias funcionan justo con ese término que acabas de utilizar, dinámicamente, ¿no? Es Dios. decir, no es una, sí, sí, no es una segmentación fija de la base de datos, digamos, saco ahora la segmentación de los clientes que me han comprado algo con gluten, sin gluten en los últimos 3 meses, no, sino que es dinámico. Yo establezco la regla, oye, todos los que me compren, quizás un producto es poco significativo, ¿no? Pero todos los que en los últimos 3 meses me compren más de X productos o de Mm. esta línea de productos los voy a catalogar dentro del segmento de celíacos o potencialmente celíacos, ¿no? Todos, y eso es dinámico, eso mete clientes e incluso los elimina, los sacas y dejan de cumplir la regla en automático, ¿no? Por Si tanto, vemos que empieza a interesante. comprar cosas con gluten, diremos, pues igual no era tan celíaco. Exacto, quizás ya el diagnóstico no es celiaquía y ya está en el otro, exacto. Igual que entiendo que se puede hacer en la fase previa, ¿no? De la estrategia, el típico modelo RFM, ¿no? De Recency, Frequency and Money, ¿no? De Exacto. cuánto tiempo hace que no me compra, con qué frecuencia me compra, cuánto dinero invierte y tener una lista dinámica que es a los que lleven más de 12 meses sin comprarme, activar un hard discount o una cosa más ambiciosa, ¿no? Justo, el RCM es otro de los parámetros que se calcula para los clientes en tiempo real, teniendo en cuenta todo el universo de clientes, porque como sabes, el RCM tiene en cuenta no solo el comportamiento de ese cliente, sino en referencia a todo el universo para clasificarlo en esos quintiles de R, F y M. Más Mm, trabajamos con qué bueno. RCM neto, llamamos, que tiene en cuenta ventas menos devoluciones, trabajamos con RCM solo de ventas y trabajamos con RCM exclusivo de evoluciones Espera, para tener espera, la espera. capacidad. Un RFM de ventas menos devoluciones para tener en cuenta que podría haber alguien que parezca muy buen cliente, pero en el fondo es un hijo de puta que Exacto. esté devolviendo, Es, hablando mal, claro, devolviendo mucho. claro, el RCM neto normalmente es el que tiene más sentido porque yo puedo comprar hoy 10 polos y mañana devolver los 10 o 9. Ya, Entonces no soy un comprador de polos, ¿no? Ni soy un comprador, soy un comprador que a ha comprado cortarle la pero ha cabeza es devuelto. ese comprador. Sí, al final el neto es el que es 0 polos vendidos, 0, ¿no? Entonces el RCM neto, pero hay veces que interesa ir segmentar solo por el Mm, RCM que tiene en cuenta ventas, otras veces incluso solo devoluciones. Esto ya es afinar más, ¿no? Esto normalmente son mm, estrategias más finas, pero todo esto, la estrategia RCM te permite justo lo que decías, ¿no? Tener audiencias automáticas, pues eso, ¿no? Los que eran buenos, ¿no? Una frecuencia alta de compra, un ticket, un valor monetario alto, pero tienen una recencia, me venían 6 veces al año, imaginemos un negocio de moda, pero resulta que llevan 90 días sin venir. Es un cliente que era bueno y estoy perdiendo, ¿no? Y a mm. esos, dinámicamente, tengo una acción, lo que decías tú, bueno, pues una acción potente de recaptación, ¿no? De que vuelvan. Y como esto, pues hay múltiples casos, ¿no? Los buenos que tengo que seguir cuidando, los que no puedo perder, que están ahí, los que acaban de entrar recientemente. O sea, el RCM por sí solo aporta mucho, pero cuando lo combinas en el motor de segmentación con todo el resto de parámetros, que son muchos, ¿no? Fecha de Mm. registro, por ejemplo, en la marca, productos, tiendas en las que compra, horas, etcétera. Claro, todo esto combinado te da mucho juego. Puede ser un cliente reciente que acaba de incorporarse a la marca, que ya tiene un volumen alto, este cliente tengo que empujarlo, ¿no? A que siga conociendo la marca, que siga Mm. comprando y convertirlo, llevarlo arriba de todo, a los leales, ¿no? Entonces, hay múltiples estrategias en las que combinando el RCM con el resto de parámetros puedes conseguir una segmentación buena. Y hay que tener en cuenta que lo más importante, y esto lo decimos siempre, es que aparte de todo de la potencia de la segmentación, lo más importante es que es data 100% fiable de cliente y omnicanal, donde tengo la visión de tienda y de e-commerce agrupada, ¿no? Y esto es lo potente. No estoy trabajando solo sobre el comportamiento del cliente en e-commerce, ¿no? Todos sabemos que sobre e-commerce
hay mucha más data que sobre tienda. Es mucho más fácil y hay muchas herramientas que dan capacidad de segmentación, etcétera, sobre la data del e-commerce. Darlo unificado y además garantizando que en automático se ha construido un ID único de cliente es, creemos, lo potente, ¿no? De hecho, muchas veces nos ha sucedido en negocios que se han sorprendido enormemente porque muchas veces los equipos que analizaban esa data y creaban esas acciones de recaptación, de lo que sea, se basaban en la data de e-commerce, que era la que tenían, ¿no? De la que Claro. disponían. Y, hostia, pero realmente tenemos un 20% de clientes e-commerce solo. El 80% de nuestros clientes o el 60 son full physical y un 20% son omnicanal, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces. Mm, Hostia, pero si realmente tenemos un universo, el grande, que ni siquiera ha pisado nunca el e-commerce, ¿no? ya. Entonces, esto lo potente es tener esa visión, ¿no? Ok, sigo con mi revisión. Tarjeta abono. Tarjeta abono, entiendo que esto es lo de los el cashback o es otra cosa. No, la tarjeta abono es un servicio de que el negocio puede ofrecer para retornar el importe de Ah, una las devolución, devoluciones, en vez de dar eso el es. dinero, te doy En lugar de una dar el parte. dinero, instantáneamente se le crea la tarjeta abono en la cartera del cliente. Claro, para el negocio es muy bueno porque conserva el saldo. Para el cliente la ventaja que tiene es que inmediatamente, instantáneamente dispone de ese saldo. Si ha pagado con tarjeta bancaria, no tiene que esperar a la devolución bancaria. Claro. Instantáneamente dispone de ese saldo. Incluso hay una opción que es incentivar la devolución en tarjeta abono. Bueno, hay un control para que no se pase de Mm. un número de veces o de un importe de saldo con un extra, ¿no? Si eliges Te doy tarjeta 2 abono, euros más si lo te haces con retorna un tarjeta dos abono. por ciento más o retorna un 1%, es configurable, ¿no? Entonces, Claro, al final es un quita el estrés, es decir, a la empresa claramente le compensa porque se queda un poco en casa el dinero y al cliente lo que le compensa es porque no tiene que estar pendiente 2 o 3 semanas más tarde si lo han devuelto. Esa sensación de salgo medio encabronado de a ver si me lo devuelven o no. Sí, Ya exacto, exacto. E instantáneamente ya tiene el dinero, ¿no? Digamos que tiene esa tarjeta abono, instantáneamente pues ya puede hacer uso de ella en cualquier canal del negocio, ¿no? ticket digital, entiendo que estás fácil, es simplemente que en vez de imprimirlo, lo tengas accesible en tu perfil personal de la En web. vez de imprimirlo o adicionalmente a imprimirlo, ¿no? Eso ya es opción del negocio, pero desde luego esa es una es un servicio que genera, tanto online como en físico, el ticket digital y los mete unificados en esa cartera de cliente. Esto, sobre todo, como todos sabemos, el gran beneficio es para el cliente en caso de una devolución, ¿no? Poder tener ahí su ticket. Promociones, esto lo entendemos, en plan de tenemos este producto en promoción, 10% de descuento. Sorteos. Estaba intentando imaginarme, al final, si es algo que aparece en mi wallet, ¿no? En mi cartera de cliente fidelizado, me llevaré la sorpresa de si he ganado o no, pero igual no lo veo, ¿no? O esto está pensado más para comunicarlo. No, está pensado para las 2 cosas. Todos los servicios están pensados para que aparezcan en la cartera del cliente, si le tienen que aparecer, si es objeto de esa segmentación, de ese servicio, y también se puede comunicar, ¿no? El servicio de sorteos permite construir en la propia herramienta un sorteo en el cual lo diriges a un segmento de clientes, a todas o a parte de las tiendas, y en el que el cliente participa de 2 formas. Una, por comprar, y por comprar en general un importe mínimo, una categoría de productos, etcétera, y o por escanear un código QR. Este es un sorteo muy particular en el cual, aunque no compre, el cliente le permito desde la cartera escanear un QR que tengo en tienda, en una red social, donde sea, y participar en un sorteo en la marca. ¿Qué sorteas? Esto es lo que decide la marca y construye la herramienta. Sorteo 20 neceseres, 50 bonos descuento de 10 euros y una cesta de productos de maquillaje. ¿Ok? Una unidad de la cesta, 50 bonos y 20 neceseres. Y configuran la probabilidad de que toque el número máximo de premios por cliente, por tienda, por día, etcétera. Una serie de parámetros configuran un sorteo y en automático el cliente va comprando y va participando. Él en cartera sabe que hay un sorteo activo en la tienda A, B y C, que tiene que comprar un mínimo de 50 euros en maquillaje. Cada vez que compre 50 euros, Ticket le nuevo, responde. rifa nueva que se ha comprado. Exacto, le responde, no, es dinámico, ¿no? Ya le responde, has sido premiado, te ha tocado la cesta, y ya le entra en cartera el cupón regalo de la cesta, o te ha tocado un bono de 50 euros y ya le entra en cartera, o sigue jugando y sigue comprando, ¿no? Vale, vale, pero entendí bien, entendí mejor ahora, que porque al principio me imaginé como, aquí te activo un sorteo en el que te hago participar. Y no, está más pensado para el, ¿quieres participar en un sorteo?
participas si compras, le pides una acción. Podría servir incluso, estoy pensando, para hacer el nurturing del contacto, ¿no? De si quisiera conseguir más datos, imagínate, oye, cúbreme estas 3 preguntas de tu perfil y entras en el sorteo, no sé qué, para saber si Sí, tiene más de 3 hijos y lo meto en el grupo de, de, de familia numerosa o qué edad tiene, que te permita un poco formas sí, siempre le pides un esfuerzo al interlocutor, ¿no? Al cliente. sí, va asociado normalmente a eso, a una compra o a escanear un QR que tú montas en una dinámica para captar datos del cliente, para que te conozca, etcétera, ¿no? Suele funcionar muy bien en dinámicas de aperturas de tiendas, por ejemplo, activaciones en tienda en determinadas fechas, épocas especiales, Día de la Madre, Día del Padre. Hay múltiples ejemplos, ¿no? En los cuales funciona bien. Suelen ser dinámicas en las que quieres eso, activar, ¿no? Un canal de venta por lo que sea, ¿no? Porque hay una fecha especial, porque no va bien, porque tienes una dinámica con una marca concreta en una tienda, etcétera, ¿no? Por aquí está tarjeta regalo, esa ya la entendemos, lo de la gift card, que puedas hacer un regalito. No quiero pensar un regalo, le doy una gift card sin problema. Eh, Post, hay apuntado por aquí post. ¿Esto a qué se refiere lo de posts? POS es un servicio en el cual no se traslada un beneficio, digamos, al cliente, ¿no? Sino que le trasladas una comunicación Ah, que la tiene en cartera visible, en su cartera. Imagínate, abrimos nueva tienda en Coruña el día 10. Es una como comunicación. una notificación informativa. Exacto, pero que le queda en cartera hasta la fecha en la cual programas la despublicación automático y que además puede segmentar. Oye, si abrimos una tienda en Coruña y quiero Solo a los de la comunicarla, lo provincia de comunico Coruña. exacto, a la población de Coruña, ¿no? Yo qué sé, hemos introducido una nueva colección de mujer, solo a las mujeres, o no, a las mujeres y a los hombres, depende ya de tu estrategia, ¿no? Sí, Pero sí, sí. son comunicaciones dirigidas que se quedan en cartera con la imagen o imágenes y los textos que pueden redirigir con un link a donde quieras, oye, los llevo al e-commerce a comprar la nueva colección, los llevo donde sea y que puedo segmentar, de nuevo dirigir. Como cualquier servicio, además, puede ser comunicado en automático disparando comunicaciones por email, por push, por SMS, por WhatsApp, etcétera. 2 preguntas muy frikis. La apunto porque si no me olvido. Una es, claro, por lo de la segmentación. Segmentación provincia Coruña es muy fácil, pero claro, imagínate que hay 4 tiendas en la provincia de Coruña, igual quieres segmentar por código postal, es decir, ¿se puede segmentar más fino que provincia Sí, o sí, cuál es sí, el nivel de profundidad? sí, sí. A nivel, digamos, de datos demográficos del cliente, llegas al código postal, ¿no? Código Si, postal. si es un dato que tú tienes registrado, que sí es uno de los datos que casi todos los retailers piden, ¿no? El código postal. De hecho, no se pide la provincia, se pide directamente el código postal Que normalmente, es que es mucho. del código postal infieres ya Exacto, ayuntamiento y provincia. infieres Por hacia favor, arriba, si se ¿no? puede, no pregunte más que el código postal y es 2 datos Exactamente, menos. exactamente. Se pide el código postal y no se pide, y con eso infieres hacia arriba, ¿no? Todo Mm, lo que necesites, ¿no? vale, esta es fácil. Y se llega a ese nivel, sí, sí. Y la segunda, que es más liosa. ¿Se puede integrar data de terceros en Wapping? Me refiero, estaba imaginándome una fricada que es, a lo mejor yo quería activar una promoción de una crema solar Sí, que solo se active en sitios en los que ahora mismo sepa que están a más de 30 grados. sí, exactamente. ¿Podría sincronizarme con el tiempo.es o un servicio de meteorología para segmentar por zonas en los que haya ese dato? Exactamente, justo, muy buena pregunta. Eh, Se puede hacer, ¿no? Hay lo que llamamos el Event Manager, es un módulo de la plataforma, es un conector en el cual puedes conectar data no transaccional. Toda la data de cliente de perfil se captura en el registro, digamos, en la marca, ¿no? Del e-commerce, del WhatsApp, donde sea. Toda la data transaccional, ventas, devoluciones por cualquier canal, la capturamos directamente en los checkouts en tiempo real, ¿sí? Sobre ese ID único de cliente y toda la data no transaccional se puede inyectar o conectar a través del Event Manager. Aquí podemos inyectar cosas y estamos inyectando en retailers como recogidas en tienda de pedidos online, por ejemplo. Ah, Podemos inyectar humedad, temperatura en el momento de la compra, justo lo que acabas de decir. Podemos inyectar comportamiento de navegación en el e-commerce. Este cliente ajá, ha visitado este producto concreto en el e-commerce. Podemos inyectar, este cliente ha hecho una solicitud de venta personalizada en la tienda con un asistente personal. Hay negocios que mm. tienen venta personalizada y registramos ese evento, se puede inyectar. Entonces, todo lo que entra por ese Event Manager entra al motor de segmentación.
Por tanto, es un criterio más de segmentación. Qué Son bueno. eventos, por eso llamamos Event Manager, eventos no transaccionales que el negocio puede conectar de diferentes puentes y que entran al motor de segmentación. Puede segmentar por ellos y dirigir acciones específicas. Qué chulada. Y me quedan dos de esta revisión ahí improvisada. Una es recompensas, Sí. rewards, ¿esto qué sería? Rewards permite construir un programa o varios, ¿no? Porque todo es flexible. Puedo tener un programa para las mujeres jóvenes, otro para las mujeres más mayores, otro para los hombres, en el cual esos clientes que lo tienen en cartera van sumando, llamamos hitos, en función de comportamientos de compra. Imaginemos, ¿no? Tenemos un cliente que tiene un programa de rewards con una marca concreta, ¿no? De hecho, creo que lo paga la marca. Al final, las rewards, los recompensas los pone Claro. la marca, ¿no? Y es cada 20 euros de compra, no me acuerdo, que me compres en Ah, vale, vale. productos de mi marca, sumas un hito, o como le quieran llamar, ¿no? Ellos de cara al cliente. Un hito, nosotros lo llamamos internamente. Y si consigues 5 hitos, te llevas un paraguas gratis. Si consigues 10, te llevas un neceser y me pagas 1,50 € en lugar de Vale, 10 vale. euros. Si Una consigues un jueguificación catálogo, de la interacción con el cliente. sí, un catálogo de recompensas que el cliente consigue por determinados comportamientos de compras tan finos como quieras, solo Vale. por volumen de compra, volumen en determinados productos, etcétera, ¿no? Mm. Y quedaba el member get member, que aquí entiendo que sí, que se trabaja con cupón, ¿no? No, realmente el cliente desde su cartera puede invitar a otro, Ah, pues bien. ese otro se une a la marca. Nosotros tenemos trazado que yo te invité a ti, Rubén, que Mm. tú, Rubén, te registraste, tu teléfono se acaba de validar en la marca, te acabas de registrar, pero sabemos que vino inyectado de una invitación que José Manuel te hizo. Entonces podemos Mm. recompensar al que invita, al invitado, a los dos, de diferentes formas. Una promoción, Vale, la una forma suma de cashback, sencilla, en el etcétera. fondo, no es usa mi código No, Rubén10, no, sino no, es no, te no, no. mandé este enlace, hazlo desde ese enlace, ¿no? Todo está enlazado, exactamente. Entonces, ese link que tú recibes por WhatsApp, por ejemplo, sabemos que viene generado de José Manuel Maseda, que por tanto te está invitando José Manuel Maseda, tú te acabas registrando en la marca y el negocio puede configurar las recompensas en automático para uno, para el otro, para los dos. Te iba a preguntar, pero literalmente acabo de encontrarlo en la web, a ver si te lo sabes. Iba a preguntarte por resultados, ¿no? En plan de, okey, ¿qué se debe esperar de implementar una estrategia estupendiosa de la muerte de fidelización con Wapping? En la web hay unos datos, a ver si son los mismos que me das. Sí, vamos a ver, esto son datos agregados medios, ¿no? Que Claro. se sacan, depende mucho del negocio, del sector en el que esté, de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo siempre decimos, depende de la estrategia y las acciones que implementes, ¿no? Es decir, eh, como cualquier herramienta, ¿no? Por sí sola no va a hacer nada. Si la Tienes contratas que y no haces nada con ella, Sí. no vas a mejorar. No vas a mejorar, no vas a mejorar, efectivamente, ¿no? Ahora, si la contratas y haces cosas con ella, ¿no? Y vas a mejorar, ¿no? Entonces se pueden conseguir incrementos significativos, ¿no? En el ticket medio, se pueden conseguir incrementos en la frecuencia de compra, se pueden conseguir incrementos, estamos hablando de cifras muchas veces por encima del 20%, tanto en frecuencia de compra como en ticket medio. Se pueden conseguir algo muy potente con los cupones regalo, las tarjetas regalo, el Member Get Member, que es que tus usuarios atraigan a otros usuarios a la marca. Y esto es muy potente, de una forma orgánica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, depende del negocio, depende del sector y depende sobre todo de la estrategia y por tanto de las acciones que acabes implementando, ¿no? Pero a poco que tengas, y siempre recomendamos ir de menos a más, el día uno, ningún negocio, a no ser aquellos que llevan tiempo ya intentándolo y tienen clara la estrategia y lo que les gustaría ver implementado, que tenemos algunos, ¿no? Que llegan como muy maduros porque lo han intentado antes, ¿no? Y quizás lo que faltaba era la herramienta que les diese solución a esto de una forma ágil, pero salvo que sea así, lo normal es ir de menos a más. El día uno nunca vas a poder afinar una estrategia mucho, ni tiene sentido, porque Claro. es un proceso de maduración, ¿no? Y poco a poco vas adquiriendo ese conocimiento de tus clientes, vas afinando cada vez más la segmentación, abriéndosete objetivos o necesidades en el negocio de nuevos servicios para incentivar esto, para incentivar este perfil, para incentivar esta tienda, para incentivar esta hora, para atraer los del e-commerce a tiendas, para recaptar a los que estoy perdiendo. Entonces,
siempre se va de menos a más, ¿no? Pero a poco que se defina una estrategia, y ahí, como dijimos antes, ayudamos, ¿no? No operamos, pero ayudamos en la definición, sí, No operamos, pues pero asesoramos. La frase es esa. asesoramos, Quédate sí, con, sí, sí. insiste, asesoramos, pero no operamos. Ok. Vale, pues sí has acertado en los datos. Aquí estaba 20% en medias, ¿no? De aumento del gasto por cliente, ¿no? Del ticket medio, y 40% de la frecuencia de compra, ¿no? Que al final es el dato. Me interesaba hasta por saber cuáles eran los datos clave que usabais, ¿no? Que era lo, a nivel de fidelización, es que gaste más y que compre más veces, ¿no? Así que son los datos fundamentales. Última, y te dejo ya liberado. em, Hacia futuro, ¿no? Em, Al final, como comentábamos, hace 4 años que hablamos y ya llevabais un par de años en aquel momento en el mercado. em, ¿Qué crees que va a pasar? ¿No? Es decir, ahora mismo todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial. Yo creo que este seguramente es uno de los casos en los que menos os afecte, ¿no? Es decir, que al final no cambia demasiado la experiencia de compra en el retail. Igual sí que podría afectar algo más a cómo se compra en la web. Pero ¿qué cosas notáis o que están cambiando de sea de uso de los tipos de servicios, sea de la forma de comunicar con los clientes? ¿Cómo te imaginas un poco que será vuestro ecosistema a 3, 5 años vista? Ujú. Pues, yo creo que se camina claramente hacia una necesidad de conocer y gestionar a ese cliente y, por tanto, poder ofrecerle servicios que le conecten mejor con la marca y le diferencien tu marca al final de otras, ¿no? Yo creo que esto es innegable. Todo el mundo ya ve esto como algo que sí o sí tiene que tener, ¿no? Ha sido, digamos, como muy fácil en los últimos años colocar acciones de captación, porque la publicidad, digamos, era fácil de colocar, no muy cara, ahí, pero esto cada vez sube más y Mm, por tanto ya no todo es captar. Y además que eso no te diferencia, ¿no? Capto es una compra efímera, digamos, pero si, oye, no aprovecho esa oportunidad que me da el cliente de conocerle, de ofrecerle más valor, más servicio, conocerle, personalizar la experiencia de compra, ofrecerle servicios de conveniencia en la compra, pues no me diferencio, ¿no? Pues mm, seré y acabará todo en precio. Entonces, cada vez es más importante volver a los orígenes del retail, ¿no? El retail clásico, cuando nació, la gestión del cliente se hacía, digamos, de cabeza por el propio dueño del negocio. Sabía que Pepe le gustaba esto, a María esto, que había comprado el mes pasado esto y que le podría venir muy bien ahora esto otro, ¿no? Que le mm, gustan los tonos rojos o los vestidos sin mangas, ¿no? Esto ahora hay que hacerlo cuando estamos hablando de una cadena de tiendas, múltiples canales, hay que hacerlo apoyado en tecnología. Entonces, el conocer al cliente y manejar esta información, yo creo que va a ir a más y que todo negocio va a buscar esto. ¿Esto qué exige? Que las ventas sean identificadas. Es decir, yo creo que en poco tiempo casi todos los retailers en 5 años van a buscar que la mayor parte de sus ventas, por encima del 80-90%, sean identificadas, que haya un cliente detrás. En e-commerce ya se está haciendo en gran mm, parte, en Europa, vamos, quizás en Latinoamérica no tanto todavía, tienen un porcentaje de ventas en e-commerce sin identificar muy alto y lo admiten. mm, En Europa se tiende a venta identificada y en tienda va a llegar. Y además creo que va a llegar incluso apoyado por otros mecanismos que facilitarán, como dijimos antes, quizás un ID de cliente único, una identidad unificada del cliente a nivel europeo o a nivel mundial, no lo sé, pero el retailer, sea como sea, va a buscar que la mayor parte de la venta sea identificada para que pueda conocer a ese cliente y pueda crearle una cartera de servicios, como esto que hemos mm, estado hablando, en el cual tenga beneficios, servicios, interacción con la marca. Yo creo que esto va hacia ahí, esto va hacia ahí. Con IA, por supuesto, ayudado por IA, ¿no? Es decir, mm, de nada sirve la IA si de base no tengo una forma de crear el ID único de cliente fiable y tener los datos en automático consolidados, sin procesos de ETL, imposibles de mantener y de gestionar. De nada sirve la IA. Ahora, cuando tengo esto bien resuelto, por supuesto, y ahí estamos trabajando ya para liberar en breve audiencias automáticas generadas por IA, sugerencias de productos a determinadas audiencias, es decir, al revés, ¿no? A partir de unos productos generar la audiencia y qué a bueno. partir de unas audiencias generar la sugerencia de productos que más deberían de convertir
por supuesto, copies asistidos por IA de los servicios que lanzas, imágenes asistidas por IA. Es decir, la IA va a ayudar mucho en la operación de la plataforma, ¿no? Claro. Pero siempre tiene que haber una base fiable, que es identificar al cliente, conocerlo y tener esa data fiable y unificada, ¿no? Qué interesante. Pues de verdad, José Manuel, muchísimas gracias por pasarte de nuevo por el podcast para ponernos un poco al día y darnos esta clase de cómo fidelizar en el mundo del retail. Ha sido un abrazo, ha sido un placer. Un abrazo. Nada, muchas gracias, Rubén. Un placer como siempre y un abrazo muy grande. Un abrazo. Chao. Me gustó la reflexión final de José Manuel, de que lo que hay que buscar es volver a los orígenes del retail, donde el personal de la tienda conocía a su cliente, sus necesidades y le daba, por tanto, su mejor servicio. Pero claro, hay que hacerlo apoyados en tecnología para convertirlo en escalable y maximizar resultados. Aquí lo dejamos, ya sabes, tienes los mejores artículos sobre el sector digital en marketingforecommerce.net. Si te interesa el ecosistema latinoamericano, tenemos otro podcast específico con Juan Rodríguez, busca Marketing for E-Commerce México, y no te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte el programa del próximo mes. Te esperamos.